Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, espero esté muy bien. Ya nos encontramos en la mitad de la semana. Estamos en el libro de Efesios. Quiero felicitarlo, por supuesto, si usted ha llegado hasta acá en este estudio. Por supuesto lo voy a felicitar y animar a que ya nos queda muy poquito para poder aprender de la sabiduría del Espíritu de Dios a través de estos versos. Estamos en el capítulo 4, ayer estudiamos hasta el verso 26 y para poner dentro del contexto, habíamos recordado que en el verso 17, el apóstol Pablo nos aconseja, nos exhorta y nos invita, nos dice, les ruego, ¿cierto?, en el nombre del Señor, que no vivan como esas personas que no tienen a Dios. Eso Pablo dice, ahora que nosotros somos salvos, no vuelvan atrás, no sigan con esa vida de la cual el Señor nos sacó. Recordando siempre que Pablo le está hablando a la iglesia. Luego dice en el verso 23, renuévense en el espíritu de su mente, o sea, permitan este cambio, permitan que el Señor transforme su manera de pensar. Antes nosotros pensábamos, estábamos muertos y vivíamos en ignorancia y en un mundo de mentiras, ¿sí? Pero ahora tenemos que ser renovados por la verdad de su voz, de su palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que permitir que seamos renovados, porque ahora somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Los que son nacidos de nuevo son dirigidos por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos va a hablar la verdad. Entonces, en el verso 25 dice, refiriéndose a esto mismo, por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira. Todo lo que usted aprendió, de la manera que usted vivía, eso debe ser desechado para que nosotros profesemos la verdad, para que nosotros vivamos en esta verdad dirigida por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora sí vamos a comenzar el verso 26 de este capítulo 4 y si Dios lo permite vamos a cerrar el capítulo hoy día. Entonces, el apóstol Pablo termina diciendo, lo que habíamos aprendido, que debemos renovar nuestra mente y debemos ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Debemos desechar la mentira y profesar la verdad. Y aquí nos dice el cómo hacerlo, o sea, nos da consejos cómo vivir la nueva vida en Cristo. Entonces, verso 26 dice, enójense. Es verdad, hay situaciones que molestan. Hay cosas por las cuales uno se descompone porque ya nos molestan, las cosas que son mentiras, que son engaños, nos molestan, nos afectan. Sí, es permitido, enójense, pero no pequen. Entonces dice, ¿cómo? O peco o me enojo, o sea, no, ¿cómo? Y dice, ¿cómo? ¿Cómo no pecar en una situación en que realmente te molestó algo? Dice, reconcíliese antes de que el sol se ponga. Ese es el consejo para no pecar. Hay veces que nos molestan ciertos hechos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos del lado de la vida, del lado de la luz. Somos nuevas criaturas. Y hay situaciones injustas, hay cosas terribles que suceden en los cuales nos molestamos, nos enojamos. Pero el apóstol dice, pero no pequen. Bueno, y aquí se está refiriendo a la palabra que está en Salmo 4:4, ¿ya? No pequen. ¿Y cómo hacerlo? O sea, traten de que antes de que termine el día, resolver ese asunto. Ese asunto lo tenemos que resolver antes de ir a acostarnos. De estar en oración, si tenemos a la persona, si fue una persona, resolverlo. Si es una situación que te haya molestado, que no involucra gente, sino una situación externa, bueno, tiene que resolverlo con el Señor.
tiene que abrir su corazón e ir al trono de la gracia confiadamente y exponer ahí, conversar con el Señor, pero usted debe resolverlo. No tiene que permitir que eso que dañó sus emociones, que dañó sus pensamientos, que le afectó, ¿cierto? Por lo cual usted se molesta, no puede permitir que eso se anide. Eso es decir, no lo deje pasar para mañana, porque eso se va a anidar. Verso 27. Y no den lugar al diablo. Porque si usted deja anidar algo, le va a dar espacio al enemigo. Y el enemigo es padre de mentira. ¿Y qué le va a hablar? Le va a hablar mentiras. Hubo un hombre muy importante para la vida de Adolfo Hitler, yo creo que todos saben quién es, en donde él tenía una filosofía, ese hombre, y él decía: miente, 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 que algo quedará. Así opera el diablo. El diablo pone una mentira, lo confirma con otra, lo reafirma con otra, y va sumando, y va de tal manera que la mentira, si se anida, si le damos lugar a la mentira, a la voz del enemigo, ¿qué va a hacer? Va a ser una idea fuerte en esa persona. Y eso darle lugar al diablo y le está robando la vida. Por eso es muy importante el contacto con la verdad, el tener la palabra, el permitir que las asignaciones, los oficios que Jesús destina a sus hijos, o el ejercer el don que el Señor te dio para el servicio de la iglesia, eso nos ayuda a mantenernos en su verdad. Estar en el consejo del consejero admirable, que es la verdad. Verso 28. El que antes robaba, aquí está dando consejo, que no vuelva a robar. Si el Señor te sacó de ahí, no vuelvas a hacerlo. Al contrario, o sea, trabaja con lo opuesto. Dice, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Eso te va a ayudar. El compartir las bendiciones que el Señor te da, materiales, espirituales, de todo índole, con otros, nos ayuda a no concentrarnos en nosotros mismos. Recuerden que vivimos en este mundo en donde el engaño de la riqueza está a flor de piel. Y es un engaño, dice la palabra. Entonces, si el Señor te bendijo y te ha dado y tienes lo suficiente para no solamente abastecer a tu familia, sino que el Señor te da para compartir. Y eso nos ayuda a no afanarnos con las cosas materiales. Verso 29. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena. Mira qué importante. Qué importante como Pablo nos aconseja por el Espíritu de Dios a cómo vivir en esta vida nueva. Y sabe que existen estos peligros, que está el enojo cuando se anida y no se controla en el día. Viene a pasar rencor, falta de perdón, la codicia. Aquí está hablando cómo nos ayuda a que la codicia no entre en nuestro corazón y nos enseña a compartir. Si el Señor nos da una porción, ¿cierto? Y usted lo considera poco, usted, si es un mayordomo de lo que el Señor le confía y le da, usted va a compartir de eso poco. Y el Señor le va dando más, usted va a compartir en proporción. Y aquí miren, toca algo que es muy de este mundo, las palabras obscenas. Miren, la palabra obsceno es indecente, impúdico, deshonesto, inmoral, descarado. Usted salga a comprar, usted salga a caminar y usted va a escuchar siempre este lenguaje obsceno. Inmoral, indecente, descarado, deshonesto. Entonces aquí nos está diciendo que para esta vida nueva, que nos está diciendo en el nombre del Señor, no vivan como los que viven sin Dios. ¿Sí?
Entonces aquí nos está dando consejos sabios a los cuales nosotros debemos atender, y nos dice acá en el verso 29, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena. Que en mi trabajo todos hablan así. Que mis compañeros de curso todos hablan así. Es que mis alumnos todos hablan así, pero tú no. A ti no te es permitido, porque eso te contamina. Por eso es importante, y vuelvo a decir, el contacto con la verdad. El ser enseñado e instruido por aquellos que Dios constituyó para la edificación de los santos. Y aquí dice, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes.